Historia del capitalismo. Globalización contemporánea. La historia de la globalización no huele a aeropuerto elegante, ni a comerciales donde todos sonríen mientras toman café orgánico. Huele a sudor de maquila, a contenedor oxidado, a cable submarino, a litio arrancado de la tierra y a café soluble tomado a las 3 de la mañana por un repartidor que no durmió. El planeta se convirtió en una enorme línea de ensamblaje. Un tornillo nace en Malasia, una pantalla en Corea, un chip en Taiwán, un diseño en California y la mano que arma el aparato cobra menos que el precio de una funda del teléfono. Así funciona el siglo XXI. Una coreografía brutal donde el capital baila salsa, vals y reggaetón al mismo tiempo, mientras el trabajador apenas si le alcanza para el camión. El viejo capitalismo industrial tenía humo y fábricas negras. El capitalismo contemporáneo tiene aplicaciones, centros logísticos gigantescos y hombres en traje diciendo «queremos eficiencia», mientras miles de personas orinan en horarios medidos por cronómetro. El sociólogo Bauman decía que la modernidad líquida volvió inestable la vida. Y tenía razón. Hoy hasta el empleo parece relación tóxica. Te queremos mucho. Claro, pero sin contrato fijo, sin jubilación y sin tiempo para enfermarte. El trabajador moderno carga la mochila como tortuga de asfalto. Reparte comida, maneja plataforma, vende datos personales sin saberlo y todavía escucha discursos sobre libertad económica. Libertad, ¿pero para quién? Porque el mercado libre suele parecerse mucho a una pelea donde uno llega con tanque y el otro con una resortera. La globalización prometió unir al mundo, y si lo unió la ansiedad de millones, unió salarios miserables con ganancias obscenas, unió al hambre africana con la bolsa de valores de Nueva York, unió la minería latinoamericana con los teléfonos inteligentes de medio planeta. Karl Marx, en pleno siglo XIX, escribió que el capitalismo obligaría a todas las naciones a integrarse al mercado mundial. El viejo barbón no conoció Internet, pero describió la lógica del algoritmo mejor que muchos gurús financieros actuales. Y luego apareció China, el dragón rojo que aprendió a usar el capitalismo sin soltar completamente el control estatal. Un híbrido extraño, comunismo con centros comerciales, banderas rojas y fábricas gigantes. El resultado, cientos de millones salieron de la pobreza, mientras Occidente miraba cómo sus industrias se mudaban al otro lado del océano. Ahí comenzó una ironía deliciosa. Los defensores del libre mercado terminaron aterrados porque alguien les ganó en su propio juego. Las multinacionales son los nuevos imperios. Antes había coronas y ejércitos. Hoy hay logotipos. Amazon conoce más hábitos tuyos que tu propia familia. Walmart reorganizó pueblos enteros con precios bajos y salarios igual de bajos. Apple convirtió un teléfono en símbolo religioso. El filósofo Guy Debord escribió: todo lo que antes era vivido directamente se aleja en una representación. Hoy la identidad cabe en una marca, una pantalla y una foto de perfil. Este episodio no va sobre villanos caricaturescos, va sobre estructuras, sobre cómo el planeta entero terminó conectando por cadenas invisibles, va sobre imágenes, va sobre migrantes que cruzan fronteras porque el mercado viaja más rápido que los derechos humanos, va sobre bodegas gigantes donde el tiempo vale más que las personas, va sobre el nuevo capital, digital, financiero y veloz, y aparentemente intangible, aunque detrás siempre haya cuerpos cansados sosteniendo el sistema, porque detrás de cada paquete entregado hay una espalda rota, detrás de cada teléfono hay una mina, detrás de cada oferta hay alguien pagando el verdadero precio. El capitalismo contemporáneo ya no necesita botas militares marchando por las avenidas para imponer disciplina. Ahora usa notificaciones, usa deudas, usa horarios invisibles, usa la ansiedad como combustible. El nuevo capataz no grita desde una fábrica llena de humo, aparece en una aplicación diciendo: tu rendimiento bajó el día de hoy. Y uno, ahí, tragando saliva como si el algoritmo fuera Dios y el celular una estampita religiosa.
Las cadenas globales de valor son el sistema nervioso del planeta. Suenan elegante, casi científico, pero en realidad es una telaraña gigantesca donde cada país ocupa un lugar distinto en el banquete. Algunos diseñan, otros ensamblan, otros extraen minerales hasta dejar montañas abiertas como cadáveres y otros ponen los muertos. Así funciona esta maquinaria. Un teléfono inteligente parece un objeto limpio, minimalista, bonito, pero detrás hay litio sudamericano, coltán africano, chips asiáticos, programación estadounidense y obreros chinos trabajando jornadas que harían llorar a Charles Dickens. El sociólogo Immanuel Wallerstein hablaba del sistema mundo, donde existe un centro, una periferia y semiperiferia. Traducido al español de barrio, unos países que ponen las reglas y otros donde ponen el lomo. Porque el capitalismo nunca desapareció la desigualdad, la organizó internacionalmente, como un gerente maniático acomodando carpetas. El norte consume, el sur produce barato, y cuando algún país pobre intenta salirse del guión, llegan las sanciones, la deuda o los discursos sobre estabilidad económica. La palabra estabilidad suele significar no alteren el negocio. Y mientras tanto, millones migran. La migración laboral no ocurre porque la gente amanezca diciendo qué ganas tengo de cruzar un desierto bajo 50 grados. La gente migra porque el sistema económico convirtió regiones enteras en salas de espera del hambre. El antropólogo David Graeber decía que muchos trabajos modernos son absurdos, pero peor aún son los trabajos que ni siquiera alcanzan para vivir. Ahí está el verdadero chiste, un chiste macabro del sistema: trabajar muchísimo y seguir pobre. Un albañil mexicano en Estados Unidos construye casas imposibles de comprar para él mismo. Una trabajadora filipina cuida a ancianos en Europa, mientras deja a sus propios hijos al cuidado de otros familiares. Un repartidor venezolano atraviesa ciudades enteras por monedas digitales que apenas si alcanzan para renta y para comida. El capital se mueve libremente, las personas no. Para el dinero hay autopista, pero para el migrante hay muro, policía y gran sospecha. Y ahí aparece la gran ironía contemporánea. Las economías más ricas dependen profundamente de los trabajadores migrantes, mientras políticamente los desprecian. Agricultura, construcción, limpieza, reparto, cuidados domésticos. El sistema necesita migración barata, pero odia admitirlo. Como esos ricos que critican al pobre mientras alguien les limpia la alberca. El filósofo Zizek decía que la ideología más poderosa es la que parece sentido común. Y hoy parece normal que un hombre entregue 40 pedidos diarios sin seguridad social, mientras un directivo gana millones hablando de innovación. Nos acostumbramos a la locura. Ahí está el verdadero triunfo cultural del capitalismo contemporáneo: hacer que lo absurdo parezca cotidiano. Miremos a Amazon. La empresa simboliza perfectamente esta época. Bodegas gigantescas del tamaño de pequeñas ciudades, trabajadores caminando kilómetros diarios, algoritmo calculando productividad por segundo, paquetes viajando más rápido que los pensamientos de mucha gente. La velocidad se volvió religión. El tiempo es oro. Eso decía Benjamin Franklin. Hoy el tiempo ni siquiera alcanza para hacer oro, es una trituradora. El repartidor corre porque si baja la calificación pierde ingreso. El empleado de almacén compite contra maquinaria. El cliente exige inmediatez porque el mercado educó consumidores impacientes. Todo lo quieren rápido, todo lo quieren ya. El capitalismo contemporáneo convirtió la paciencia en un gran defecto. El filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han habla de la sociedad del cansancio. Y sí, vivimos cansados, no solo físicamente, mentalmente también. Hay agotamiento emocional, colectivo, gente revisando correos a medianoche, jóvenes sintiendo culpa por descansar, personas convirtiendo hobbies en emprendimiento, porque hasta la diversión debe producir dinero. El capitalismo tomó algo profundamente humano, el deseo de crear, y lo transformó en productividad constante.
Si pintas, monetiza. Si cocinas, véndelo. Si bailas, genera contenido. Si respiras bonito, abre un curso motivacional. El mercado ya no solo compra trabajo, compra personalidad. Y luego está Apple, el templo elegante del consumo contemporáneo. Steve Jobs entendió algo brutal. La gente no compra objetos, compra identidad. Un teléfono dejó de ser herramienta, ahora es símbolo de estatus, pertenencia y deseo. El capitalismo moderno ya no vende productos, vende emociones empaquetadas. Jean Baudrillard escribió que consumimos símbolos más que necesidades. Y basta entrar a redes sociales para comprobarlo. Mucha gente compra cosas para fotografiarlas, no para usarlas. El capitalismo contemporáneo convirtió la vida en escaparate. Lo más cabrón es que incluso la rebeldía se volvió mercancía. Camisetas del Che Guevara hechas en fábricas explotadoras. Música antisistema patrocinada por corporaciones gigantes. Influencer hablando de libertad mientras promocionan productos cada 30 segundos. El mercado tiene la capacidad monstruosa de devorar hasta las críticas digitales contra él. Pero ninguna empresa representa el músculo brutal del capitalismo moderno como lo representa Walmart. Cuando Walmart llega a una ciudad, transforma la economía local como un meteorito silencioso. Precios bajos gracias a cadenas de suministro globales, salarios reducidos y presión feroz sobre proveedores. Muchos pequeños negocios simplemente desaparecen. Aquí aparece otra paradoja. La gente critica estas empresas y al mismo tiempo depende de ellas porque los salarios son insuficientes. El trabajador compra barato porque gana poco. Y gana poco porque el sistema presiona salarios para mantener precios bajos. Es un círculo perverso, una serpiente económica mordiéndose la cola. Henry Ford decía que quería que sus trabajadores pudieran comprar los autos que producían. El capitalismo financiero actual ya ni siquiera tiene ese pudor. Produce riqueza gigantesca, concentrada arriba, mientras abajo la vida se encarece como una renta en ciudad turística. Y entonces aparece China. China es la gran pesadilla ideológica de Occidente porque rompió el cuento simplón de que solo existe capitalismo liberal o pobreza. El Partido Comunista Chino tomó elementos del mercado, inversión extranjera y planificación estatal para construir una potencia industrial gigantesca. El resultado fue brutal. Crecimiento acelerado, infraestructura monstruosa y expansión tecnológico. Millones salieron de pobreza extrema, y eso es real, pero también existen vigilancia estatal, censura y control político feroz. Ahí está la contradicción. China, prosperidad material junto a disciplina y autoridad. Un dragón capitalista con un uniforme comunista. Occidente pasó décadas enviando fábricas a China para abaratar costos. Luego despertó horrorizado porque China aprendió demasiado rápido. Como patrón arrogante que enseña el negocio al aprendiz y termina perdiendo el local. El economista Joseph Stiglitz explicó que la globalización fue diseñada principalmente para beneficiar al capital financiero. Y se nota. Mientras las empresas podían mover fábricas libremente, los trabajadores quedaban atrapados en regiones destruidas industrialmente. Ciudades enteras en Estados Unidos y Europa quedaron vacías después de la deslocalización industrial. Ahí crecieron resentimientos sociales enormes. Y esos resentimientos alimentaron nacionalismos, populismos y extremismos. Porque cuando desaparece la estabilidad material, la gente busca culpables. A veces culpa inmigrantes, a veces gobiernos, a veces minorías, pero muy pocas veces culpa al sistema económico completo, porque el sistema tiene excelente departamento de relaciones públicas. El capitalismo contemporáneo también transformó el cuerpo humano. Dormimos menos, caminamos menos, comemos peor. Consumimos estímulos constantes. El cerebro vive saturado, dopamina instantánea, videos cortos, compras rápidas, atención fragmentada.
El filósofo Albert Marcuse advertía sobre sociedades donde las personas creen ser libres mientras obedecen deseos fabricados industrialmente. Y míranos aquí, gente endeudada comprando cosas innecesarias para impresionar personas que tampoco son felices. La ironía parece escrita por un comediante deprimido. Incluso la ecología quedó atrapada en esta maquinaria. Las cadenas globales de valor necesitan barcos gigantescos, transporte constante, extracción masiva y consumo acelerado. El planeta paga factura ambiental, mientras empresas hablan de sustentabilidad con comerciales llenos de árboles felices. Naomi Klein señaló cómo muchas corporaciones convierten el desastre climático en oportunidad de negocio. Y sí, hasta el colapso ecológico genera mercado. Botellas verdes, autos eléctricos carísimos, campañas ecológicas, patrocinadas por empresas contaminantes. El capitalismo tiene talento impresionante para venderte la solución parcial del problema que él mismo provocó. Y sin embargo, la globalización también produjo conexiones culturales fascinantes. Música coreana escuchándose en México, tacos mezclados con comida asiática, literatura latinoamericana viajando por internet. Colaboraciones científicas globales. El problema no es la conexión entre pueblos. El problema es quién controla la ganancia de esas conexiones. Porque la tecnología pudo servir para reducir jornadas laborales, destruir riqueza y mejorar vidas colectivamente. Pero bajo lógica capitalista suele usarse para aumentar productividad y concentración económica. Y ahí está la clave. Las máquinas prometían liberarnos del trabajo pesado. Y sí, algunas tareas se hicieron más fáciles, pero también aparecieron nuevas formas de vigilancia laboral. El jefe ya no necesita verte físicamente. Un programa monitorea movimientos, tiempos y rendimiento. Foucault hablaba del panóptico, un sistema donde las personas se comportan como vigiladas permanentemente. El capitalismo digital perfeccionó eso de manera escalofriante. Ahora voluntariamente cargamos el aparato de vigilancia en el bolsillo. Y pese a todo, la gente sigue buscando dignidad. Ahí aparece la parte profundamente humana. Sindicatos nuevos, protestas laborales, cooperaciones, movimientos sociales, trabajadores de plataformas organizándose, repartidores exigiendo derechos, empleados tecnológicos denunciando abusos corporativos. La historia nunca está completamente cerrada, porque incluso en medio de bodegas gigantes, algoritmo y multiplicaciones monstruosas, sigue existiendo algo incómodo para el poder, personas capaces de cuestionar. Bertolt Brecht escribió: ¿qué tiempos serán los que vivimos? Que hay que defender lo obvio. Y sí, hay que defender cosas básicas: descansar, comer dignamente, tener tiempo libre, vivir sin miedo permanente al desempleo. Parece simple, pero en el capitalismo contemporáneo, hasta eso se volvió lucha política. El capitalismo contemporáneo ya no se conforma con explotar el trabajo físico, ahora también explota atención, emociones y memoria. El petróleo del siglo XXI no solamente está bajo la tierra, también está en el cerebro humano. Cada clic vale dinero, cada búsqueda, cada fotografía, cada me gusta. La mercancía moderna ya no solo son objetos, somos nosotros mismos. El viejo obrero industrial terminaba jornadas y salía de la fábrica. El trabajador digital jamás abandona completamente el trabajo. El celular vibra durante la cena. El correo aparece de madrugada. La aplicación mide productividad aunque estés sentado en el baño pensando si la vida realmente debía convertirse en esta mamada hiperconectada. El sociólogo Goffman comparaba la vida social con una obra teatral. Hoy esa metáfora parece documental. Todos actuando permanentemente. Sonrisa para redes, fotografía del café, foto del gimnasio, foto del éxito, aunque por dentro exista cansancio, deuda y ansiedad. El capitalismo digital descubrió que incluso la autoestima puede monetizarse. Y allí aparecen los nuevos sacerdotes del sistema, los llamados emprendedores motivacionales. Tipos que hablan de disciplina extrema, mientras
heredan dinero familiar o explotan empleados sin seguridad laboral. Si eres pobre es porque no te esfuerzas. Eso es lo que dicen. Mientras el mercado inmobiliario parece videojuego imposible y el salario mínimo apenas si alcanza para sobrevivir. El problema de esos discursos no es solamente que sean crueles, es que ocultan la estructura, transforman problemas colectivos en fracasos individuales. Si no consigues empleo digno, no le echaste ganas. Si estás agotado, administra mejor tu tiempo. Si tienes 3 trabajos y aún así no puedes pagar la renta, cambia de mentalidad. Freud decía que la civilización produce malestar. El capitalismo contemporáneo convirtió ese malestar en culpa personal. Y mientras la gente se culpa a sí misma, las multinacionales siguen creciendo como monstruos mitológicos. Miremos la concentración económica. Un puñado de corporaciones controlan información, consumo, transporte, entretenimiento y comunicación. Antes los imperios ocupaban territorios físicamente. Hoy las corporaciones ocupan tiempo mental, dominan hábitos cotidianos, determinan qué vemos, qué compramos y hasta qué deseamos. El filósofo Antonio Gramsci hablaba de hegemonía cultural. El poder logra que sus valores parezcan naturales. Ahí está el gran triunfo contemporáneo. Mucha gente imagina más fácil el fin del mundo que el fin del capitalismo. Esa frase atribuida a Frederick Jameson parece broma negra, pero describe perfectamente nuestra época. Películas apocalípticas sobran, series sobre zombies, guerras nucleares y colapsos climáticos abundan. Pero imaginar una economía distinta parece ciencia ficción más extrema que los extraterrestres. Y mientras tanto, el planeta arde literalmente. Incendios forestales, olas de calor, contaminación brutal, mares llenos de plástico. La globalización aceleró producción y consumo a niveles absurdos. Un tomate viaja miles de kilómetros, una camiseta cruza océanos, un aparato electrónico dura poco porque el mercado necesita vender otro rápidamente. Fabricar cosas para que mueran pronto y así seguir comprando. El capitalismo transformó el desperdicio en modelo económico. El antropólogo Jason Hickel explica que el crecimiento infinito dentro de un planeta finito es matemáticamente insostenible. Pero intenta decir eso en televisión financiera y casi parece insulto religioso, porque el crecimiento económico se volvió dogma. Más producción, más ventas, más consumo, aunque el costo ambiental sea gigantesco. Y aquí aparece una contradicción profundamente humana. Muchas personas saben que el sistema destruye ecosistemas, precariza vidas y genera ansiedad colectiva. Pero al mismo tiempo participan porque necesitan sobrevivir. No es hipocresía, es estructura. El trabajador que compra barato en supermercados gigantes también está atrapado en salarios bajos. El repartidor explotado usa aplicaciones explotadoras porque necesita ingresos. El estudiante endeudado sueña con empleo corporativo porque teme a la pobreza. El capitalismo contemporáneo funciona precisamente así, convierte la necesidad en obediencia. Michel de Certeau decía que las personas improvisan tácticas de supervivencia dentro de sistemas de poder enormes, y eso ocurre diario. Compartir cuentas de plataformas, vender comida informalmente, trabajos múltiples, familias enteras organizándose para sobrevivir. La precariedad moderna requiere creatividad permanente. Y luego está el fenómeno de las ciudades contemporáneas, torres corporativas gigantes junto a barrios precarizados, cafeterías minimalistas frente a personas durmiendo en la calle. La desigual dejó de esconderse, ahora se exhibe como escaparate grotesco. En muchas ciudades globales, jóvenes profesionistas trabajan jornadas brutales solo para pagar rentas absurdas en departamentos minúsculos. El sueño moderno consiste en vivir cerca del trabajo para no perder 3 horas en tráfico. Vaya ambición gloriosa nos vendieron. El escritor George Orwell decía que la pobreza elimina futuro. Y sí, cuando la mayor parte de la energía mental se dedica a sobrevivir, imaginar otro mundo se vuelve lujo emocional.
Por eso el entretenimiento ocupa papel central, no solo como diversión legítima, sino como mecanismo de distracción constante. Plataformas infinitas, videos interminables, escándalos virales, el capitalismo contemporáneo comprendió algo importante. Una población agotada y distraída cuestiona mucho menos. Pero tampoco hay que caer en discurso simplón de todo entretenimiento es manipulación. La gente también encuentra belleza auténtica ahí. Música, humor, películas, amistad digital, comunidades. La contradicción humana siempre sobrevive, incluso dentro de estructuras horribles. Un meme puede ser al mismo tiempo distracción absurda y mecanismo de resistencia emocional. Ahí está el humor mexicano sobreviviendo a cualquier crisis. El mexicano convierte tragedia en chiste, porque de lo contrario, la realidad lo aplastaría. Octavio Paz escribió sobre la relación mexicana con la muerte y el sarcasmo. Y basta mirar redes sociales durante cualquier desastre nacional. La banda hace memes mientras el país se cae a pedazos. Un humor como defensa psíquica colectiva. Pero el capitalismo también aprendió a usar el humor. Las marcas ya hablan como amigos. Las empresas usan lenguaje relajado, memes y supuesta cercanía emocional. El mercado ya no quiere parecer patrón, quiere parecer compa. Ahí está la perversidad elegante del asunto. Las multinacionales modernas construyen identidad cultural. No solo venden hamburguesas o teléfonos, venden estilo de vida, aspiraciones, sensaciones de pertenencia. El consumidor ya no compra únicamente producto, compra narrativa. Y en esa narrativa, el individuo aparece como empresario de sí mismo, siempre mejorando, siempre optimizando, siempre compitiendo. El cuerpo como proyecto empresarial. La mente como inversión, las relaciones sociales como contactos útiles. Hasta el amor parece entrevista laboral en aplicaciones de citas. Eva Illouz estudió cómo el capitalismo transformó emociones y relaciones afectivas. Y sí, incluso el romance adoptó lógica de mercado. Catálogos humanos deslizándose en pantalla. Deseo rápido, reemplazo inmediato, vínculos frágiles. Todo acelerado. La velocidad destruye profundidad. Ese es uno de los dramas culturales contemporáneos. Leer un libro largo cuesta trabajo porque la atención vive fragmentada. Conversaciones profundas compiten contra notificaciones permanentes. El silencio incomoda porque el cerebro ya se acostumbró al ruido constante. La hiperconexión produce aislamiento extraño. Millones comunicándose y al mismo tiempo sintiéndose solos. El sociólogo Emily Durkheim hablaba de anomía, sensación de desconexión social y pérdida de sentido colectivo. El capitalismo contemporáneo produce precisamente eso, individuos hiperindividualizados intentando resolver solos problemas estructurales gigantescos. Y sin embargo, el discurso dominante insiste, sé positivo. La positividad obligatoria se volvió ideología empresarial. Sonríe, produce, agradece, emprende. Medita 5 minutos y regresa feliz a jornadas laborales miserables. El sistema ofrece aplicaciones de relajación mientras destruye condiciones básicas de estabilidad. Ahí aparece el sarcasmo histórico más brutal. Muchas empresas ofrecen talleres de bienestar emocional cuando el verdadero problema son salarios precarios y agotamiento laboral. Como si alguien incendiara tu casa y luego te regalara aromaterapia. Y hablando de incendios, miremos las crisis financieras. El capitalismo globalizado vive de crisis recurrentes, burbujas especulativas, colapsos bursátiles, rescates bancarios. Cuando el trabajador pobre se equivoca, pierde casa o empleo. Cuando bancos gigantes provocan desastres financieros, los gobiernos los rescatan con dinero público. Socialismo para ricos, capitalismo salvaje para pobres. La crisis de 2008 mostró eso brutalmente. Millones perdieron vivienda, trabajo, y mientras ejecutivos financieros sobrevivían bastante bien, el economista Thomas Piketty documentó cómo la riqueza se concentra cada vez más arriba, y esa concentración no es accidente, es consecuencia lógica del sistema financiero contemporáneo.
El dinero genera más dinero, mucho más rápido que el trabajo genera estabilidad. Por eso tantas personas sienten que el juego está arreglado, porque muchas veces sí lo es. Un joven puede estudiar años, trabajar muchísimo y aún así no alcanza patrimonio básico. Mientras tanto, fondos de inversión compran cientos de viviendas como activos financieros. La casa dejó de ser hogar, ahora es mercancía especulativa. Y entonces aparece la frustración política, desconfianza en instituciones, cinismo colectivo. Gente sintiendo que vote quien vote, las grandes corporaciones siguen mandando. No completamente, pero sí con enorme influencia. El escritor Eduardo Galeano decía: la división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. La frase sigue golpeando duro porque muchas regiones continúan atrapadas exportando materias primas baratas mientras importan tecnología cara. América Latina conoce perfectamente esa historia. Plata, petróleo, litio, café, cobre, mano de obra barata, siglos enteros alimentando economía ajena mientras las élites locales repiten discursos modernizadores. Cambian gobiernos, logros empresariales y tratados comerciales, pero muchas estructuras permanecen. Y sin embargo, incluso dentro de esa maquinaria global gigantesca existen grietas. Cooperativas, redes solidarias, sindicatos digitales, agricultura comunitaria, protestas laborales internacionales, nuevas discusiones sobre renta básica, reducción de jornada laboral y regulación tecnológica. El sistema no es invencible ni eterno. Ningún sistema histórico lo fue. El feudalismo parecía natural durante siglos. Los imperios coloniales parecían eternos. También parecían eternos muchas dictaduras. La historia humana tiene pésima costumbre de sorprender a quienes creen controlar todo. Walter Benjamin escribió que detrás de cada documento de civilización existe también un documento de barbarie. Y eso define perfectamente la globalización contemporánea. Tecnología impresionante junto a explotación brutal, conexión mundial junto a soledad masiva, riqueza obscena junto a pobreza persistente. El capitalismo contemporáneo produce maravillas técnicas y miserias humanas al mismo tiempo. Esa es la contradicción central del siglo XXI. Un mundo capaz de enviar satélites al espacio, mientras 1 millón trabaja jornadas inhumanas para pagar renta y comida. Una civilización que puede pedir tacos desde una aplicación en minutos, pero incapaz de garantizar dignidad básica universal. Y ahí seguimos corriendo, comprando, endeudándonos, trabajando, riéndonos con memes mientras el algoritmo calcula cuánto valen nuestros hábitos, nuestros deseos y nuestro tiempo. También vemos que aparece uno de los personajes más extraños del capitalismo contemporáneo: el pobre de derecha, el trabajador explotado defendiendo al empresario multimillonario, el joven precarizado creyéndose temporalmente millonario, el repartidor sin prestaciones insultando huelgas obreras, el empleado endeudado defendiendo que los ricos paguen menos impuestos, el meme humano, el gladiador sin armadura defendiendo al emperador que jamás sabrá su nombre. No nació de la nada, no apareció porque sí. Tiene historia, psicología, propaganda y heridas culturales profundas. El neoliberalismo no solo cambió economías, cambió cerebros, cambió lenguaje, deseos y formas de entender el éxito. Durante décadas se repitió la misma canción: el pobre es pobre porque quiere. El mercado premia al que se esfuerza. Cada quien tiene lo que merece. Y cuando una mentira se repite durante 40 años en televisión, escuelas, discursos políticos, anuncios y redes sociales, termina pareciendo sentido común. Ahí está la verdadera victoria ideológica del neoliberalismo: convencer a millones de personas explotadas de que el problema son otros pobres. El sociólogo Pierre Bourdieu explicaba que las clases dominantes no solo controlan dinero, también controlan símbolos, aspiraciones y legitimidad cultural.
El pobre de derecha muchas veces no defiende intereses materiales propios, defiende una fantasía aspiracional, sueña con llegar arriba algún día. Entonces protegen al rico como quien protege el futuro yo imaginario que jamás llegará. Es como el tipo que gana 8,000 pesos al mes, pero se enoja cuando hablan de impuestos a multimillonarios, porque siente que un día podría ser Elon Musk. Hermano, debes 3 pagos de la motocicleta y estás comiendo Maruchan 3 veces por semana o a veces más. La revolución libertaria puede esperar, pero burlarse solamente sería simplista. Detrás hay miedo, mucho miedo. El neoliberalismo nació como una reacción contra el estado de bienestar, los sindicatos fuertes y cualquier idea colectiva que limitara el gran capital. Figuras como Milton Friedman, Friedrich Hayek y la llamada Escuela de Chicago impulsaron la idea de que el mercado debería dominar casi todos los aspectos de la vida social. Menos regulación, privatización, competencia permanente, individualismo extremo. El problema es que estas ideas no quedaron solo en tratados económicos, se volvieron cultura popular. La televisión comenzó a glorificar millonarios como héroes morales. Las películas transformaron a empresarios en genios visionarios. El pobre dejó de ser víctima estructural y pasó a ser sospechoso de flojera. El desempleado ya no era consecuencia económica, era fracaso personal. Margaret Thatcher dijo una frase brutal: la sociedad no existe, solo existen individuos y familia. Ahí está resumido medio siglo de neoliberalismo. Si no existe sociedad, tampoco existe responsabilidad colectiva. Entonces la pobreza se convierte en culpa individual. Y millones crecieron escuchando eso. El niño pobre mirando programas donde el rico aparece como ejemplo moral. El adolescente precarizado escuchando discursos motivacionales sobre mentalidad ganadora. El trabajador agotado creyendo que el problema son impuestos para empresarios y no salarios miserables. Aquí entra algo profundamente psicológico. Freud hablaba de identificación con la figura poderosa. Mucha gente admira al rico porque representa control, éxito y seguridad de un mundo inestable. Aunque el millonario jamás defendería sus intereses reales. El pobre de derecha muchas veces no vota económicamente, vota emocionalmente. Quiere sentirse cerca del vencedor. Erich Fromm escribió sobre el miedo a la libertad. La incertidumbre produce ansiedad, y cuando el mundo cambia brutalmente, muchas personas buscan figuras fuertes, discursos simples y enemigos claros. El neoliberalismo destruyó estabilidad laboral y redes comunitarias, pero al mismo tiempo vendió fantasía de éxito individual. Resultado, sujetos profundamente inseguros intentando parecer triunfadores. Y ahí nacieron las cabezas de meme. El sujeto que dice, el pobre es pobre porque quiere, mientras trabaja 12 horas diarias en vacaciones. El influencer financiero que habla de inversiones desde un cuarto rentado con focos LED baratos. El fanático de empresarios multimillonarios que jamás ha tenido seguro médico digno. El adolescente que repite frases libertarias sacadas de videos de 15 segundos como si descubriera fuego filosófico. El neoliberalismo produjo individuos que hablan como empresarios, aunque vivan como siervos medievales con internet. Y claro, las redes sociales empeoraron todo. Las plataformas digitales recompensan simplificaciones grotescas. El análisis profundo pierde contra el grito rápido. Entonces aparece gurús diciendo, si madrugas serás rico, deja de comprar café y tendrás patrimonio. La pobreza es mentalidad, una mezcla rara entre autoayuda, capitalismo extremo y coaching emocional barato. El capitalismo contemporáneo ama esos discursos porque eliminan la política del problema. Ya no hablamos de salarios, vivienda o desigualdad. Todo se reduce a actitud personal. El sistema queda limpio, la culpa cae sobre el individuo. Es profundamente cruel. Un joven crece en colonias marginadas, con escuela deficiente, violencia, transporte horrible y pocas oportunidades reales. Y luego aparece un empresario diciendo, si no triunfas es porque no trabajas suficiente. Como si la vida fuera carrera donde todos arrancan desde el mismo punto, como si algunos no nacieran ya 20 kilómetros atrás cargando piedras. El historiador
Eric Hobsbawm explicaba cómo el capitalismo destruyó antiguas comunidades y vínculos colectivos. El neoliberalismo llevó eso más lejos, convirtió competencia en valor moral absoluto. Tu compañero ya no es compañero, es rival. El desempleado ya no es víctima económica, es amenaza. El pobre ya no merece solidaridad, merece juicio. Por eso, tanta gente precarizada termina odiando programas sociales mientras gigantes corporativos reciben rescates multimillonarios sin provocar el mismo enojo. La propaganda neoliberal logró algo impresionante: hacer invisible el privilegio de arriba y exagerar cualquier apoyo hacia abajo. Y aquí entra otro elemento clave: la humillación social. Muchos pobres de derecha crecieron sintiendo vergüenza de su propia condición económica. El neoliberalismo enseñó que el éxito económico define valor humano. Entonces, ser pobre no solo significa carencia material, significa sentirse fracasado. Para escapar emocionalmente de esa humillación, algunas personas se distancian simbólicamente de otros pobres. Yo no soy como esos flojos, dicen, aunque compartan condiciones materiales similares. Es un mecanismo psicológico brutal, separarse del grupo humillado para conservar dignidad simbólica. Frantz Fanon analizó cómo los sistemas de dominación terminan instalándose dentro de la mente de los dominados. Y sí, muchas personas terminan defendiendo discursos que las dañan porque psicológicamente necesitan creer que el sistema es justo. Pensar lo contrario implicaría aceptar algo aterrador: que puedes esforzarte muchísimo y aún así seguir jodido. Eso rompe emocionalmente a cualquiera. Entonces resulta más cómodo creer en meritocracia absoluta, aunque la realidad contradiga el discurso diariamente. Porque el neoliberalismo no vende solamente economía, vende esperanza individualizada. Tú puedes llegar, hazte millonario, conviértete en tiburón. Y mientras, millones persiguen esas fantasías, las estructuras profundas permanecen intactas. El problema no es aspirar a vivir mejor, eso es humano, es normal. El problema es convertir éxito individual en explicación universal de la sociedad, porque entonces desaparece historia, clase social, desigualdad estructural y contexto. Ahí aparecen las cabezas de meme defendiendo jornadas laborales inhumanas como si fueran virtud moral. Dormir 4 horas, trabajar sin descanso, ser máquina. Hermano, eso no es éxito, es explotación con frases motivacionales encima. El capitalismo contemporáneo romantizó el agotamiento. El sujeto destruido emocionalmente ahora presume cansancio como trofeo. Yul Chun Han lo explicó perfectamente. El explotado moderno se explota a sí mismo creyéndose libre. Ya no hace falta látigo visible. El individuo internaliza la presión productiva, se convierte simultáneamente en esclavo y capataz. Por eso tanta gente reacciona con furia cuando alguien critica el sistema, porque se siente ataque personal. Si construiste toda tu identidad alrededor de trabajar duro siempre trae recompensa, escuchar evidencia contraria provoca crisis emocional. Es más fácil insultar al crítico que replantear toda visión del mundo. Y las redes sociales convierten eso en espectáculo permanente. Tipos defendiendo multimillonarios como barras futboleras, gente peleando por empresarios que ganarían más dinero despidiéndolos. Jóvenes creyendo que sindicatos son conspiración comunistas mientras aceptan empleos sin derechos mínimos. El neoliberalismo produjo una especie de fanatismo económico extraño donde el pobre defiende la estructura que lo exprime. Pero tampoco hay que reducir todo a estupidez individual. Sería arrogante y mediocre intelectualmente. Muchos pobres de derecha desconfían de discursos progresistas porque viven corrupción estatal, burocracias inútiles o partidos supuestamente de izquierda que terminaron igual de podridos. Y tienen razón en parte. La decepción política alimenta cinismo. Cuando la gente siente que nadie resuelve nada, termina refugiándose en discursos simplones de cada quien se salve solo. El neoliberalismo creció precisamente aprovechando el desgaste de modelos anteriores. En América Latina, las crisis económicas, hiperinflaciones y corrupciones estatales permitieron que discursos de mercado parecieran solución moderna. Carlos Menem en Argentina, Agustín Pinochet en Chile, Carlos Salinas de Gortari en México. Privatizaciones, apertura comercial, reducción estatal, promesas de modernidad global.
Y sí, hubo crecimiento en ciertos sectores, pero también aumentó desigualdad brutales, precarización laboral y dependencia económica. Muchas comunidades quedaron destrozadas mientras élites financieras acumulaban fortunas gigantes. Sin embargo, culturalmente el neoliberalismo ganó terreno porque ofrecía narrativa seductora, modernidad, consumo, éxito individual, movilidad social. El problema es que el ascenso real nunca alcanzó para todos. Matemáticamente imposible. No todos pueden ser millonarios, pero el sistema necesita que suficientes personas crean que sí. Ahí entra la cultura del meme. El meme contemporáneo muchas veces funciona como síntoma psicológico colectivo, humor nihilista, sarcasmos permanentes, gente riéndose de explotación laboral porque el dolor constante termina convertido en chiste. Otro día vendiendo mi alma. Nací cansado. Mi sueño es que no trabaje. Bromas repetidas millones de veces porque tocan experiencia real. Pero también existen memes reaccionarios, burlas contra pobres, feministas, migrantes o trabajadores organizados, humor convertido en mecanismo de agresión política. El capitalismo digital descubrió que el cinismo vende muchísimo. Mark Fisher hablaba del realismo capitalista, sensaciones de que no existe alternativa posible. El meme neoliberal encarna precisamente eso. Todo se vuelve broma, toda indignación parece ingenua, todo intento colectivo es ridiculizado. El sarcasmo eterno termina funcionando como parálisis político. Y mientras todos ironizan sobre lo horrible que está el mundo, la estructura continúa intacta. La figura del alucín financiero aparece aquí en fuerza brutal. Jóvenes obsesionados con criptomonedas, cursos motivacionales, apuestas digitales y fantasías de riqueza instantánea. No porque sean inherentemente tontos, sino porque crecieron en economías donde el trabajo estable desaparece. Cuando el futuro parece bloqueado, la fantasía especulativa seduce. El capitalismo tardío convirtió desesperación en mercado. Cursos para hacerse rico, gurús financieros, trending milagroso, pirámides disfrazadas de emprendimiento, todo un ecosistema alimentándose de ansiedad económica colectiva, el sueño neoliberal degenerado en casino emocional. Y aún así, detrás de toda esa locura, sigue existiendo algo profundamente humano: necesidad de dignidad. Muchos pobres de derecha buscan reconocimiento, identidad y sensación de control. El problema es que el neoliberalismo les ofrece versiones deformadas de esas necesidades. Les promete valor humano a través del consumo, competencia y éxito económico individual, pero jamás entrega estabilidad real a la mayoría. Entonces aparece frustración permanente, hombres sintiéndose fracasados porque no alcanzan estándares imposibles de riqueza, jóvenes deprimidos comparándose con vidas falsas de internet, trabajadores agotados creyendo que no producen suficiente. El neoliberalismo convirtió la existencia en examen interminable. Y cuando alguien vive sintiéndose insuficiente constantemente, busca culpables. A veces culpa inmigrantes, a veces programas sociales, a veces movimientos feministas, a veces cualquier grupo vulnerable visible, porque señalar al verdadero poder económico resulta más complejo que odiar al vecino igual de precarizado. Esa es la tragedia política contemporánea. La rabia social existe, pero muchas veces se dirige horizontalmente en vez de verticalmente. Pobres peleando contra pobres mientras gigantes financieros observan cómodamente desde arriba. John Steinbeck dijo una frase demoledora: el socialismo nunca echó raíces en Estados Unidos, porque los pobres no se consideran proletariados explotados, sino millonarios temporalmente avergonzados. Décadas después, la frase sigue golpeando como botella rota, porque el neoliberalismo construyó precisamente eso: millones de personas explotadas soñando identificarse con quienes las explotan. Una fantasía gigantesca sostenida por publicidad, entretenimiento y miedo social. Y ahí está el síntoma final: individuos profundamente agotados defendiendo sistemas que destruyen su propia tranquilidad mental, gente trabajando hasta romperse mientras publican frases de tiburones empresariales, sujetos precarizados burlándose de derechos laborales como si la explotación fuera medalla de honor. El capitalismo contemporáneo logró algo impresionante y profundamente triste: transformar sufrimiento en identidad aspiracional. El esclavo moderno ya no carga cadenas visibles, ahora presume productividad en redes sociales, mientras el algoritmo contabiliza cuánto vale su tiempo, su atención y su cansancio.
Y aquí estamos, en medio de bodegas gigantes, pantallas brillantes, discursos motivacionales reciclados y trabajadores agotados que sonríen para la foto porque el algoritmo castiga la tristeza visible. El capitalismo contemporáneo no solo construyó una economía global, construyó una forma de mirar el mundo, una religión sin dioses visibles donde el mercado ocupa el altar y la productividad funciona como un mandamiento moral. La tragedia no consiste únicamente en la desigualdad brutal. La tragedia más profunda es cultural y emocional. Millones de personas aprendieron a medir su valor humano según dinero, éxito y apariencia. El sujeto contemporáneo vive comparándose constantemente. Más cuerpo, más dinero, más seguidores, más rendimiento, más velocidad y aun cuando consigue algo, la sensación dura poco porque el sistema necesita consumidores perfectamente insatisfechos. Albert Camus escribió que el verdadero generoso con el futuro consiste en entregarlo todo el presente. Pero el capitalismo tardío secuestró el presente. Mucha gente ya no vive, administra pendientes, sobrevive entre pagos, tráfico, ansiedad y jornadas interminables, mientras las corporaciones venden la fantasía de libertad empaquetada en colores minimalistas y frases vacías. Y sin embargo, algo profundamente humano sigue respirando debajo del concreto. La gente todavía se organiza, todavía se ayuda, todavía comparte comida en barrios pobres, todavía hace colectas, todavía defiende compañeros despedidos, todavía hace memes para no quebrarse mentalmente, todavía existe ternura incluso dentro del sistema construido alrededor de competencia feroz. Ahí vive la condición más hermosa de la historia humana. Ningún sistema logra extinguir completamente la solidaridad. Porque detrás de todo discurso neoliberal sigue existiendo una realidad física imposible de borrar. Nadie sobrevive completamente solo. El empresario necesita trabajadores, la ciudad necesita campesinos, el programador necesita electricidad, el repartidor necesita médicos, el médico necesita agricultores. La vida humana siempre fue colectiva, aunque el mercado repita lo contrario. Y quizás ahí está el gran miedo del capitalismo contemporáneo, que las personas recuerden eso, que recuerden que el mundo funciona gracias a millones de trabajadores invisibles y no gracias a frases motivacionales de empresarios iluminados, que recuerden que los derechos laborales no cayeron del cielo, surgieron de huelgas, sangre y organización colectiva, que recuerden que descansar no es pecado, que vivir dignamente no debería ser privilegio. Eduardo Galeano decía que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. Y aunque suene cursi frente al cinismo digital contemporáneo, la historia demuestra algo incómodo para los poderosos. Las estructuras cambian cuando las personas dejan de considerar natural la injusticia. Porque ninguna ideología dura para siempre, ningún imperio es eterno, ningún mercado infinito sobrevive intacto a sus propias contradicciones. Y mientras las multinacionales siguen calculando ganancias, millones continúan despertando antes del amanecer para sostener un mundo que muchas veces ni siquiera les pertenece. Ahí sigue el obrero, la repartidora, el migrante, la enfermera, el maestro, el conductor, el campesino, gente común cargando sobre los hombres una civilización que presume modernidad mientras todavía le debe dignidad básica a gran parte de quien la mantiene viva. Y quizá la pregunta más importante no sea cuánto crecerá la economía. Quizá la verdadera pregunta sea otra. ¿Qué chingado significa vivir bien en un mundo donde casi todo tiene precio, pero cada vez menos cosas tienen sentido? Y bueno, aquí termina este viaje por el supermercado espiritual del capitalismo contemporáneo, un sistema tan eficiente que logró convertir ansiedad en negocio, soledad en aplicaciones y cansancio en estética de productividad. Felicidades, humanidad, llegamos al futuro. Resulta ser un centro comercial gigantesco con depresión ambiental y entregas el mismo día. Albert Camus decía que el verdadero problema filosófico era decidir si la vida merece vivirse. Y aún así la banda se levanta a las 6 de la mañana para ir a juntas donde nadie sabe exactamente por qué existe la empresa. Heroísmo absurdo, Sísifo cargando la piedra, pero ahora con café barato y una contraseña de oficina. Y luego aparece Emile Cioran, riéndose desde algún rincón oscuro del universo, diciendo que nacer fue una indiscreción. Y honestamente, viendo estados de cuenta, tráfico urbano y videos motivacionales de empresarios gritando mentalidad de tiburón, cuesta bastante discutirle al romano deprimido.
Y mientras tanto, Arthur Schopenhauer parece observar todo con cara de ya les había dicho, porque para él la existencia era deseo eterno, sufrimiento reciclado y satisfacción momentánea antes del siguiente vacío. Básicamente describe las redes sociales 100 años antes del internet, un genio amargado, un profeta con insomnio. Pero incluso en medio de este círculo luminoso, algo raro persiste. La risa, el meme mal hecho, el puesto de tacos abierto a medianoche, el amigo que presta dinero aunque tampoco tenga, la canción triste sonando en camiones destartalados. La humanidad sigue improvisando ternura en medio del derrumbe. Tal vez no exista destino grandioso, tal vez el universo sea una roca flotando en silencio infinito mientras una especie confundida inventa impuestos, influencers financiados y café con leche de avena. Y aún así, aquí seguimos, respirando, trabajando, mentando madres en tráfico, amando personas incorrectas, pagando suscripciones innecesarias, comprando cosas para llenar huecos metafísicos que ni Amazon puede entregar. Porque quizá la existencia no tenga sentido último. Pero qué buenas carcajadas provoca ver el capitalismo intentando vendernos la felicidad en 12 mensualidades sin intereses. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, criaturas del algoritmo. Y recuerden, el universo muere lentamente, las corporaciones jamás duermen y mañana hay que levantarse temprano otra vez. Si te gusta, comenta, comparte, suscríbete y recuerda, quien escribe merece el castigo de ser leído.